On guztioi eta eskerrik asko prentsaurreko hau jarraitzeagatik. Buenos días a todos y muchas gracias por seguirnos en esta rueda de prensa. Gaur aurkezten dugun ekitaldiaren helburua bikoitza da. Alde batetik urte hurren garrantzitsu bat gogorarazi nahi dugu. Duela 100 urte Donostian ospatu zen bilera berezi baten urteurrena gogoratu. 1920ko uztailaren 30etik abuztuaren 5era bitartean Donostian ospatu zen nazioarteko elkartearen batzorde eragilearen bilera garrantzitsu bat. Hace exactamente 100 años se celebró el Comité Ejecutivo de la Sociedad de las Naciones, la primera asociación internacional nacida de las cenizas de la Primera Guerra Mundial para la colaboración internacional en materia de justicia y, por extensión, también con una atención especial a lo que después hemos denominado derechos humanos. Duela 100 urte ospatu zen bilera berezi honetan, lehen pausuak eman ziren lehen mundu gerraren amaieraren ostean, nazioarteko elkarlana hitzartzeko. El primer objetivo, por tanto, es recordar un aniversario, una efeméride muy importante para la ciudad de San Sebastián y el territorio de Guipúzcoa. Hace 100 años se constituyó el Tribunal Penal Internacional, una de las únicas dos organizaciones que sobreviven de aquella sociedad de naciones, conjuntamente con la Organización Mundial del Trabajo, y que estableció las bases de la colaboración internacional entre los países en varias materias y especialmente también en un atisbo primero en colaboración con los derechos humanos. Nirekin daude mailean Carlos Rilova historialaria eta Juan Soroeta unibertsitate irakaslea eta legegilea. Eta beraien hemen gaur beraiek duten presentziaren arrazoia baita ere esplikatu nahiko nuke. Queremos recordar este aniversario y también, muy importante, extender a toda la sociedad guipuzcoana la sensibilidad de lo que significó y de lo que significa hoy también la colaboración internacional, y lo queremos hacer con tres digamos, oleadas de actos y de conmemoraciones. Lehenik eta behin, urrengo uztailaren 30ean ekitaldi politiko bat egingo dugu hemen Gipuzkoako Foru Aldundian. Gogoratu nahi dut, aipatu dugun bilera, gogorarazi nahi dugun bilera hau ere hemen bertan Gipuzkoako Foru Aldundiko instalazioetan egin zela 1920ean. La reunión tuvo lugar en la Diputación Foral de Guipúzcoa y, por tanto, es también importante que lo recordemos así. Este será el primero de esos tres oleadas de esta conmemoración. Será un acto político el día 30 de julio en el que, además de las autoridades del territorio, contaremos con los cónsules de los países que participaron en la reunión hace exactamente 100 años. Estos países son Bélgica, Brasil, Grecia, Reino Unido, Italia, Japón y Francia. Contaremos también con la presencia de la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, que nos acompañará en esta importante conmemoración, y el acto irá acompañado de una pequeña exposición divulgativa para explicar cuál es un poco el contexto de la reunión hace 100 años y su extensión hasta el siglo XXI y la importancia de las cuestiones que allí se trataron. Lehen konmemorazio ekitaldi hau, aktu politikoaz aparte, erakusketa batekin osatuko dugu. Erakusketa Gipuzkoako Foru Aldundian egongo da egun pare batez, eta gero Koldo Mitxelenara mugituko dugu, Koldo Mitxelena kultur unera Gipuzkoako hiritar guztiek bizita dezaten. La segunda tanda de conmemoración será a partir de septiembre, octubre y noviembre, en la que contaremos, coordinado por el historiador Carlos Rilova, con 3 conferencias relativas a los temas que se trataron tanto en la Corte como su extensión
hasta hoy, y también con 3 proyecciones de películas que coordinará Begoña del Teso para que le podamos contextualizar a través del cine también los temas importantes que se trataron en aquella reunión y que tienen también por extensión importancia en la cooperación hoy en día. Hirugarren ekitaldia edo hirugarren tanda izango da nazioarteko legediaren inguruko unibertsitate seminarioa, Juan Soroetak antolatuko duena 2021 urtean. 2021 urtean ospatuko dugun seminario honetan, gaur egun nazioarteko auzitegian dauden epaileak bilduko ditu eta hainbat erreflexio egingo dira gaur egun nazioarteko legediak bereziki giza eskubideen inguruan duen garrantziaren inguruan. Por tanto, yo recalcar que nos resulta, pues la verdad que muy agradable poder extender la filosofía de Donostia San Sebastián, una ciudad de paz, que fue, digamos, el leitmotiv de hace 100 años cuando se celebró esta reunión por primera vez, antes incluso de la Asamblea General de la Sociedad de las Naciones, en Donostia San Sebastián y albergado en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Nire partetik besterik ez, Juanek esplikatuko du orain seminarioaren, edo Carlosek, ez dakit, Carlosek agian lehenengo esplikatuko du, ziklo historikoan emango diren ekitaldien inguruko informazioa, nola antolatu duen bai erakusketa eta baita ere iraietik aurrera emango diren izaldiak, eta Juanek esplikatuko du unibertsitate seminarioaren helburua zein izango den eta nola antolatuko dugun. Cuando quieras, Carlos. Mi esker, diputado jauna, Arkaitz, eta colega historialaria, baita ere. Muchas gracias, señor diputado Arkaitz, y también colega historiador. Bueno, pues os voy a explicar sucintamente en 5 minutos un poco en qué consiste toda esta cuestión de la exposición, que a mí me llegó pues un poco, como decían, ya que hablamos de cine bélico, en Apocalipsis Now. La caballería aerotransportada, que seguramente Begoña del Teso recordará esa magnífica interpretación de Robert Duvall, ¿no? Que el lema que llevaban era Death from above, la muerte cae desde arriba, ¿no? Desde los helicópteros. Pues me llegó un poco la invitación, la invitatio a hacer esta exposición, este primer compás de esta conmemoración de San Sebastián como ciudad de la paz, pues un poco así también, ¿no? Que me llegó desde arriba, como los helicópteros de Robert Duvall en Apocalipsis Now. Bueno, pues ya tenía la Diputación el run, digamos, de que aquí había pasado algo importante y se llamó al historiador, en este caso Carlos Rilova, que pasaba por allí, como se suele decir, para, a ver, ¿podemos organizar una exposición en un mes? Dije yo, bueno, vamos a intentarlo. Y parece ser que lo estamos consiguiendo. Entonces, pues bueno, se ha organizado una pequeña exposición, como ya os ha explicado en parte el diputado, que va a girar en torno pues a 5 vitrinas, van a ser 5 expositores de bastante tamaño, y cada uno de esos expositores llevará un panel explicativo con material gráfico que aparece también en las vitrinas, ¿no? La dinámica, vamos a decir, o el de curso histórico que se explica ahí, la línea histórica que se explica ahí, pues con la aprobación de Cultura de Diputación, se remonta hasta el siglo XVII. De hecho, empezamos con un santo muy guipuzcoano, que es San Ignacio de Loyola. ¿Por qué empezamos con San Ignacio de Loyola? Pues empezamos sencillamente pues porque es el adalid de la contrarreforma católica. Esa contrarreforma católica lleva un enfrentamiento ya abierto con los protestantes, se producen las guerras de religión, la famosa guerra de los 30 años, una guerra que nos afecta, porque de Hondarribí siempre recordamos el alarde, pero no porque se hace un alarde. Ese alarde es por un voto del año 1638 que se hace a la Virgen si les libra del enemigo, en este caso los franceses, del famoso cardenal Richelieu y de Luis XIII, si les libra de ser, tomada la ciudad al asalto y arrasada pues con el salvajismo característico de una guerra de religión de aquel tiempo, ¿no? Entonces empezamos por ahí. Vamos metiendo poco a poco el territorio guipuzcoano, como es lógico, dentro de esa explicación histórica y
De ahí pasamos pues a la paz de Westfalia del año 1648, que en realidad lo que hace es incubar, esta palabra tan de moda hoy día, incuba los gérmenes de toda una serie de guerras que se van desarrollando a lo largo del siglo XVIII y que llegan finalmente. Esas guerras, por supuesto, también se van a explicar sucintamente. Pues el caso, por ejemplo, de la Guerra de la Cuádruple Alianza en 1719. El año pasado se conmemoraba ese centenario. Ya hicimos algún acto también, una serie de conferencias y demás, para recordar, bueno, pues que la ciudad se convierte en ese momento en un juguete, en la ciudad y el territorio histórico de Guipúzcoa se convierte en un juguete de las ansias bélicas y diplomáticas de las distintas cortes europeas y acaba convertido en una provincia francesa, muy glamurosa, por cierto, porque es la corte de Luis XV y de Madame de Pompadour, etcétera, ¿no? Que va a estar representada, por cierto, dentro de la exposición, Madame de Pompadour, faltaría más. Y de ella saltamos al siglo XIX y el siglo XIX tiene una serie de mejoras. Esas mejoras son técnicas. La sociedad de la Belle Époque, de la que llamamos Belle Époque, está muy orgullosa de sí misma, considera la ciencia una especie de nueva religión y que va a resolver con la técnica, con la ciencia, con la tecnología, va a resolver todos los problemas del ser humano. Bien, lo que ocurre en 1914, como temían algunos eminentes donostiarras metidos en el asunto diplomático, en este caso Fermín Lassaray Collado, duque de Mandas, que fue el objeto de mi tesis doctoral, aprovecho para comentarlo, en esa tradición intelectual tan característica de hablar de nuestro libro, pues hablo de la tesis doctoral sobre el duque de Mandas, y sí, efectivamente, temían los diplomáticos, la gente de alto nivel, que acabase produciéndose una guerra, porque ya sabían lo que iba a ocurrir con esa guerra, que iba a tener un nivel técnico abrumador, y la gente iba a morir, pues les pongo un ejemplo. En una batalla, durante el inicio de la Gran Guerra, de la que llamaban Gran Guerra en ese momento, se mata en una mañana prácticamente a 150.000 combatientes. Es decir, aproximadamente lo que sería la población de una ciudad como San Sebastián, más o menos, ¿no? Que puede tener alguno más, pero imagínense lo que es matar en toda una mañana a 150.000 personas. A ese punto había llegado el nivel técnico de la Europa de la Belle Époque. Horrorizante, ¿no? Bien, pues de ahí sale precisamente la Sociedad de Naciones. En 1918, ya en 1917, el presidente Wilson, que se esforzó bastante por meter a Estados Unidos en la guerra, se da cuenta del auténtico espanto que supone una guerra a escala industrial y dicta sus famosos 14 puntos. De ahí sale la Liga o Sociedad de Naciones y va celebrando pues toda una serie de reuniones para establecerse, por así decir, ¿no? Lo mismo que ocurrirá con la ONU en el año 1946. No nace ya en el famoso edificio de Nueva York, sino que bueno, pues va celebrando toda una serie de reuniones por el mundo para establecerse. Una de esas reuniones para establecer la Sociedad de Naciones en el año 1920, surgiendo, como bien ha dicho el diputado, de las cenizas de la Primera Guerra Mundial, será en San Sebastián, hace exactamente ahora 100 años. Y eso es lo que pretendemos conmemorar. Hablaremos de su triunfo, es un triunfo relativo, se produce en el año 1925 con los acuerdos de Locarno, que consiguen poner a raya al fascismo italiano, que es en ese momento el elemento que desequilibra todo el orden internacional, pero entre 1925 y 1936 esa gran idea pues hay que reconocer que fracasa. Eso también se va a reflejar. El fascismo alemán consigue extender su ejemplo a Alemania. Alemania denuncia a la Sociedad de Naciones y todos los tratados que se han celebrado en ella y pues decide hacer lo que todos conocemos como la Segunda Guerra Mundial. Comenzar con las agresiones, comenzar con las invasiones y otra vez volvemos a Donosti. Volvemos al Donosti de julio de 1936 y ahí se constata el fracaso definitivo de la Sociedad de Naciones. Uno de los socios fundadores, uno de los anfitriones de la Sociedad de Naciones, como es el Reino de España y su ciudad de San Sebastián en concreto, que fue corte de verano, que seguía siendo corte de verano hasta la República, se convierte en un campo de batalla. Y la Sociedad de Naciones es incapaz de detener esa guerra y ahí, digamos, ya se disuelve prácticamente la Sociedad de Naciones. Empezamos ahí un largo viaje que culmina en el año 1978, que es cuando España recupera la democracia y cuando España y con ella la ciudad se reincorporan plenamente a la heredera de la Sociedad de Naciones, que es la ONU. Básicamente, en un recorrido quizás más breve incluso que esta locución mía, es lo que se va a explicar en esas vitrinas, con distintos objetos históricos, con prensa de la época, con objetos del Archivo General de Guipúzcoa, a quien hay que agradecer su rápida colaboración, su comprensión, su no echarnos por la puerta cuando fuimos a buscar los documentos, y demostrando, pues bueno,
bueno, ¿para qué sirve el presupuesto de cultura? ¿En qué se invierte? Que es en conservar esta memoria nuestra que, como espero haber demostrado en esta locución, pues es importante. El hecho de que las cosas ocurran en Donosti no significa que sean menos importantes. Quizás son más importantes todavía de lo que creemos, ¿no? Como podría ser el caso, pues, de haberse convertido en 1719 en una provincia francesa, en 1936 ser escenario de una batalla terrible que constata el fracaso de la Sociedad de Naciones, y más adelante, como verán en la exposición, haber sido capaces de superar esa caída de la Sociedad de Naciones, haberse reincorporado a su heredera en la Organización de Naciones Unidas y, de hecho, por sorprendente que parezca, pues proveer a la Organización de Naciones Unidas de contingentes que están mal que bien intentando aplicar las doctrinas de derecho internacional que tanto la Sociedad de Naciones como el Tribunal Internacional Penal, al que ha hecho alusión el diputado y del que ahora nos va a hablar el profesor Soroeta, pues están intentando que esto no vuelva a fracasar. Vamos a cruzar los dedos para que efectivamente la ONU pues no acabe como acabó la Sociedad de Naciones. Le comentaba al diputado en alguna de las reuniones previas, le digo, bueno, ya de momento, y de hecho eso se va a reflejar en una publicación que habrá aneja a la exposición. Le decía, bueno, de momento 80 años sin guerra civil y sin guerra mundial en Europa ya va siendo un éxito, ¿no? Esperemos que continúe la tendencia. Y sin más, pues te doy ya la palabra al profesor Soroeta. Eskerrik asko, Carlos. Y Juan, por favor, si nos puedes comentar la parte del seminario jurídico. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, pues quizás enlazando con lo que comentaba Ramón, una de las críticas que se hace habitualmente cuando se produce un conflicto internacional es esa frase que en algún momento has escuchado: la Sociedad de Naciones no fue capaz. Siempre se acusa también a Naciones Unidas. Naciones Unidas no es capaz de resolver este problema. Bueno, pues realmente, en contra de lo que mucha gente piensa, las Naciones Unidas no son una organización que está por encima de los Estados. Es una organización que está por debajo de determinados Estados, que son quienes al fin y al cabo ponen límites a su capacidad de actuación, ¿no? La Sociedad de Naciones fue el primer intento por crear una organización internacional de carácter universal que estableciera unas normas que hiciera que los Estados resolvieran sus conflictos por vías pacíficas sin tener que recurrir a la guerra. Ya sabemos que fracasó, probablemente fracasó porque fue un planteamiento algo ingenuo. Pretendió establecer una especie de Estado de Derecho en el que hubiera una división de poderes y con poderes, por lo menos, por ejemplo, en el caso de la Corte Permanente de Justicia Internacional, poderes para resolver los conflictos, es decir, que los Estados tendrían que aceptar obligatoriamente lo que dijera la Corte cuando se planteaba una demanda. Fracasó, ya lo sabemos, fracasó porque era un objetivo ideal, pero no era pensable teniendo en cuenta que las grandes potencias no estaban por la labor. Y esto es lo que nos ocurre hoy en día, ¿no? Entonces, el objetivo de este seminario que queremos organizar es juntar a jueces provenientes de los tribunales internacionales existentes hoy en día. Corte Internacional de Justicia, es decir, la Corte de las Naciones Unidas. Los jueces nos han acogido con entusiasmo la idea de organizar este seminario, porque a veces tienen la sensación de que el trabajo que ellos hacen es un trabajo sordo, que la gente no acaba de entender muy bien lo que hace y por qué a veces no puede llegar más lejos de lo que le gustaría. Jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte Penal Internacional, del Tribunal para la Antigua Yugoslavia, para Ruanda. Es decir, no solamente jueces, fiscales y agentes jurídicos que han participado en procedimientos que todos conocemos, y para abordar cuestiones que se abordaron ya también en aquella reunión que se celebró en esta sede, ¿no?, en la Diputación de Guipúzcoa. Por ejemplo, entonces se planteó que cuando un Estado violara el derecho internacional podría ser demandado por cualquier otro y que la decisión de la Corte sería obligatoria. Bueno, pues este fue uno de los, digamos, cuando antes hablaba de la ingenuidad de la Sociedad de Naciones, fue uno de los temas por los que fracasó. Y hoy en día no es así, es decir, no se ha llegado a conseguir que las decisiones de la Corte, digamos, que la Corte pueda tomar decisiones en relación con conflictos en los que participen Estados que no aceptan su competencia. Esto es lo que explica que Estados que violan con luz y taquígrafos el derecho internacional, como Israel en los territorios ocupados palestinos o Marruecos en el Sáhara Occidental, no puedan ser demandados ante la Corte, porque no aceptan la competencia de la Corte. Este gran debate que se produjo en esta sede de la Diputación sigue hoy en día abierto, ¿no? Y es uno de los temas que los jueces quieren abordar. Ellos saben que al final están limitados por lo que los Estados han querido que sea la Corte,
pero bueno, quizás de ahí pueden salir propuestas que hagan pensar un poco más en por qué no funciona el derecho internacional a algunos niveles, ¿no? Como digo, yo creo que este puede ser un seminario con una gran repercusión internacional, porque van a participar jueces provenientes de todos los estados, de los grandes tribunales internacionales. Van a abordar cuestiones muy importantes y San Sebastián y Guipúzcoa se van a convertir en el centro del derecho internacional durante algún tiempo. Luego, como comentaban antes, va a haber también una publicación en relación con este seminario, más dirigida quizás al mundo académico, en el que participarán los jueces, que participarán académicos que trabajan estos temas, y también unas actas de este seminario en el que, como decía, se van a abordar cuestiones de la máxima importancia, que a veces, bueno, pues es lógico pensar que quedan muy lejos del ciudadano, y también a través de alguna conferencia vamos a tratar de llegar al guipuzcoano de una forma más asequible, sin utilizar esos términos jurídicos que asustan a la gente de la calle, como es normal, de forma que, bueno, como digo, yo creo que va a ser Desde luego, desde la perspectiva de la universidad, estamos encantados del apoyo que nos ha dado la Diputación desde el principio, porque creo que puede poner a la Diputación y también a nuestra universidad en el sitio que le corresponde, ¿no? Bai, eskerrik asko. Nik amaitzeko, para terminar, sí quisiera resaltar que, al fin y al cabo, recordar esta efeméride que fue el primer paso en un camino en el que de alguna forma se intentó que la guerra no fuera la forma de resolver los conflictos internacionales. Obviamente tiene plena vigencia porque todavía es un objetivo que no se ha alcanzado, pero también por otra cuestión que también es muy actual, ¿no? Y que es una reivindicación de la multilateralidad y del acuerdo entre distintos a la hora de resolver conflictos, y no la ley del más fuerte en estos momentos en los que parece que algunos países del mundo pues están optando por esta segunda opción en vez de por el multilateralismo, ¿no? Y por tanto quería subrayar eso, y que bueno, pues resulta un orgullo que los primeros pasos en el siglo pasado se dieran en el territorio de Guipúzcoa, en la sede de la Diputación Foral y en una ciudad como San Sebastián, que fue ciudad de paz, y esperemos que lo siga siendo. Besterik gabe, galderarik edo baldin badago, ez? Bueno, ya está. Eskerrik asko. Eskerrik asko.